Prepárense para desvelar la verdad más impactante que sacudirá los cimientos de la alta sociedad española. Lo que están a punto de descubrir no es una historia de amor, sino un escalofriante relato de máscaras desmoronándose, y un abismo de distancia que se abre entre dos figuras que, hasta hace poco, parecían destinadas a la eternidad. Tamara Falcó y su ya más que controvertido esposo, Íñigo Onieva. El cuento de hadas, ese idilio forjado entre focos y portadas, se desmorona ante nuestros ojos, revelando una cruda realidad de tensión silenciosa y una incomodidad tan palpable que ha dejado a la flor y nata madrileña absolutamente estupefacta. La marquesa de Griñón, paradigma del buen gusto y la anfitriona impecable, un rostro que irradia la distinción del linaje Preisler, fue testigo de una velada en la capital que devino en un verdadero crisol de emociones opuestas, y les aseguramos que no fue precisamente por la exquisitez del menú. La escena en cuestión evocaba un fotograma cinematográfico, una iluminación tenue que acariciaba los detalles de relojes suntuosos y copas de cristal resplandeciente. En el centro, una Tamara desbordante de amabilidad, con una sonrisa que intentaba ser perenne, atenta a cada uno de sus invitados, inmersa en su rol de anfitriona ejemplar. El contrapunto desgarrador. Íñigo Onieva, con una expresión de hastío tan acentuada que parecía la imagen viva de quien anhela que el tiempo se detenga para poder huir, con una mirada extraviada que delataba un arrepentimiento que se extendía hasta la mismísima elección de su atuendo. Testimonios directos han corroborado sin titubeos que la presencia de Íñigo en aquel evento era una tortura para él. Su corporeidad se hallaba en la distinguida Ups de Serrano, pero su mente, su espíritu, vagaban en algún confín ignoto. Quizá reviviendo la estela de su último escándalo público, o ideando una estratagema para escapar de una noche donde su único deseo era brindar por su ansiada libertad. La disparidad en la energía que emanaba de Tamara y la que irradiaba Íñigo era tan abismal, tan chocante, que resultaba imposible para los presentes no abordar el tema. Algunos lo hacían en un susurro discreto, otros, con una franqueza desprovista de cualquier filtro. Mientras la marquesa, con su innato carisma, lograba cautivar y conquistar a cada uno de los asistentes, su cónyuge respondía con monosílabos gélidos, eludía cualquier atisbo de contacto visual y en un clamor silencioso, rogaba que la velada llegara a su ineludible fin. Estaba como si quisiera marcharse a casa en todo momento, comentaron varios, y aquella observación, lejos de ser un mero comentario casual, se erigía como la descripción más precisa y demoledora de la realidad que todos estaban presenciando. Esta es la crónica veraz, la que no se divulga despojada de adornos y artificios pirotécnicos, porque mientras Tamara se afana con denuedo en mantener la fortaleza de su unión erguida, Íñigo insiste en evidenciar que no encaja, que no fluye, que simplemente no está presente. Y en la intrincada y sutil aristocracia emocional que define al clan Falcó Preisler, esa disonancia se percibe con una agudeza extrema. ¿Qué es lo que verdaderamente acontece entre ellos? ¿Qué oscuros secretos se gestan tras las puertas de su intimidad? ¿Hasta qué punto puede sustentarse una relación basándose únicamente en la exhibición de apariencias y en un compromiso forzado? Lo más perturbador, sin duda alguna, es la pregunta que ronda en la mente de todos. ¿Cuál es la verdadera dinámica entre Íñigo y la influyente Isabel Preisler? Porque podemos adelantarles, sin temor a equivocarnos, que la tirantez con su suegra ha alcanzado un punto de ebullición insostenible. Lo que se escenificó aquella noche madrileña fue apenas la cumbre de un inmenso iceberg de desavenencias. Ya que aunque Tamara Falcó se desdobló en un virtuoso malabarismo para salvaguardar las apariencias frente al implacable asedio de los flashes y los cuchicheos, lo que no logró enmascarar fue la profunda y absoluta desconexión que atraviesa su vínculo conyugal. La marquesa, siempre resplandeciente con su sonrisa inmutable y ese encanto innato heredado de la icónica Isabel Preisler, acometió una misión que se antojaba imposible. Lograr que Íñigo proyectara una imagen de comodidad, pero la realidad era desoladora. Él no se sentía a gusto ni en su fuero interno ni en su manifestación externa. La estampa resultante era devastadora. Una mujer que irradiaba luz propia, brillando en solitario, mientras su consorte se hundía irremediablemente en su propio y denso mutismo. Su actitud era un abismo de indiferencia que se hacía más profundo con cada intento de Tamara por acercarle. Mientras Tamara inquiría con interés sobre los entrantes, desgranaba los pormenores decorativos del ambiente y proponía con afán temas de conversación para aligerar la atmósfera tensa, Íñigo se limitaba a escrutar el reloj con una ironía casi poética, justo en un evento auspiciado por una prestigiosa firma de relojes de lujo. A cada ademán de ella él respondía con una indiferencia pasmosa, a cada palabra pronunciada por la marquesa un gélido monosílabo, a cada brindis ofrecido una mirada gacha dirigida al suelo como si este fuera su único confidente.
Si semejante escena se desarrolla en el ojo público, ¿qué misterios y confrontaciones no estarán aconteciendo en la esfera privada de su hogar? Porque la pareja que hace un año celebraba su luna de miel en el lujoso Le Bristol de París, el mismo hotel homenajeado en esta cena, hoy parece avanzar por una pasarela de cristal a punto de fragmentarse. La pregunta persiste como un eco en el aire: ¿existe aún el amor? Quizás están juntos. Sí, evidentemente mantienen una unión formal, pero esa coexistencia no implica de modo alguno que se encuentren en un estado de bienestar, ni que experimenten la felicidad, ni mucho menos que estén esforzándose por reconstruir lo que parece irremediablemente quebrado. La actitud manifestada por Íñigo no constituyó un episodio aislado, una circunstancia fortuita de un mal día. Es, por el contrario, una constante, un patrón de comportamiento que se reitera con una frecuencia alarmante y una intensidad creciente. En un principio fueron sus notorias ausencias en determinados compromisos sociales, seguidas de esas miradas perdidas en la distancia, luego los murmullos incipientes, y ahora esta evidencia ineludible. Su desidia ya no puede ocultarse detrás de ninguna fachada, y el contraste con Tamara, quien continúa apostando con vehemencia por un proyecto de pareja que se muestra cada vez más infructuoso, es tan abrumador que su visión provoca un profundo desasosiego. Porque Tamara se ha transformado en una mujer que soporta el peso de un castillo, no sobre sus hombros, sino sobre la fragilidad de su propia esperanza. Un castillo que se desmorona con cada decisión de Íñigo de no simular, de no participar, de simplemente no estar. Una edificación erigida sobre los cimientos de un afecto que ha sido gravemente herido por la deslealtad, por la implacable marea de los titulares sensacionalistas, por la intrusión de las cámaras que lo registran todo, y por la ausencia manifiesta de una conexión auténtica y profunda. Mientras tanto, en un segundo plano, su imponente suegra Isabel Preisler observa la totalidad del panorama con una atención meticulosa. Y aunque no ha proferido una sola palabra pública, su semblante, su lenguaje no verbal, lo comunica todo con una claridad meridiana. No existe una relación cordial, no hay un vínculo afectivo. Lo que prevalece es una silenciosa y gélida guerra. No dejes que la verdad se te escape, no olvides suscribirte a Alerta Rosa para no perderte ni un solo detalle de este y otros fascinantes dramas que te desvelamos en exclusiva. Esta frialdad, esta distante inexpresividad que se percibe en la dinámica familiar, no es una novedad. Lo que está sucediendo actualmente entre Íñigo Onieva y el círculo íntimo de Tamara, en particular con la matriarca Isabel Preisler, no es fruto del azar. Es el resultado inexorable de una tensión que se ha ido acumulando y exacerbando a lo largo de incontables meses. La deslealtad pública que Íñigo protagonizó justo en las vísperas de su unión nupcial fue un escándalo de proporciones mayúsculas, una afrenta que Isabel, con su férreo código de honor, jamás ha perdonado por completo ni lo hará. Y aunque Tamara, con una entereza admirable, intentó reconstruir cada fragmento de su sueño con una boda de ensueño y un vestido concebido por los artífices más sublimes del diseño, la verdad ineludible es que las fisuras iniciales nunca llegaron a cerrarse del todo. Simplemente fueron disimuladas, maquilladas con el oropel de la celebración. Desde aquel fatídico instante, la interacción de Íñigo con Isabel se ha convertido en un auténtico campo minado. Una cordialidad medida hasta el milímetro, silencios cargados de incomodidad y reuniones que se desarrollaban bajo una atmósfera de palpable tirantez. La Preisler, una figura acostumbrada a manejar con una elegancia inquebrantable tanto sus relaciones públicas como las más íntimas, ha logrado mantener la compostura de cara a la galería. Sin embargo, puertas adentro, su mensaje ha resonado con una claridad meridiana y contundente. Íñigo no pertenece a su selecto círculo, no desea su presencia en su entorno más íntimo, no deposita ni la más mínima pizca de su confianza en él. Y categóricamente no está dispuesta a ser testigo de cómo su vástaga se sumerge en una profunda desdicha por permanecer al lado de un hombre que, según su infalible criterio, no ostenta la estatura ni la nobleza requerida para ser parte de su linaje. La elección de la Provenza como destino para la celebración de su segundo aniversario de casados tampoco ha sido una coincidencia fortuita. Alejados del bullicio incesante de la prensa, lejos del implacable foco mediático, y lo más significativo, apartados de la capital madrileña y de la omnipresente influencia familiar. Esta escapada se asemeja más a una huida desesperada que a una genuina celebración de su unión. ¿De qué huyen realmente? De la rutina sofocante, del entorno que les juzga sin cesar o, quizá, de la incómoda realidad de sí mismos y de la verdad de su relación. Porque cuando una pareja prefiere conmemorar un hito tan significativo como su aniversario en la más absoluta soledad, sin apenas compartir instantáneas conjuntas y exhibiendo gestos que denotan una forzosa impostura, las señales se tornan nítidas e inconfundibles.
Hay un desgaste interno, una erosión profunda, de la que ya no pueden escapar ni siquiera en lo que debería ser un paraíso. Tamara, con su resiliencia característica, continúa proyectando una sonrisa, haciendo un esfuerzo sobrehumano por aparentar normalidad, pero la realidad es que ese brillo inherente que solía caracterizarla parece desvanecerse progresivamente. Y mientras ella se afana en seguir adelante, fingiendo que nada anormal ocurre en su vida, Íñigo se sumerge en una pasividad tan notoria que no logra engañar a nadie, por mucho que lo intente. El inexorable paso del tiempo se convierte en un juez implacable, y en esta relación, cada minuto que transcurre parece acercarlos inexorablemente a un desenlace que se anuncia con claridad meridiana. Es que lo que en su momento fue presentado como un matrimonio idílico, con palacios imponentes, vestidos de alta costura que deslumbraban y escapadas románticas por los rincones más pintorescos de Europa, ahora se tambalea por una razón mucho más profunda que un simple día aciago o un desencuentro puntual. No te quedes fuera de la conversación, únete a la comunidad de Alerta Rosa y suscríbete para estar siempre al tanto de las revelaciones más exclusivas. Lo que está sucediendo entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva trasciende con creces un mero desajuste puntual o los gestos de frialdad observados en una cena de gala. Aquí lo que se percibe con una claridad dolorosa es una ruptura emocional que, aunque silenciosa, se manifiesta de forma constante, una lenta pero implacable erosión que ha ido carcomiendo cada ademán, cada contacto visual, cada palabra pronunciada entre ellos. Porque Tamara, a pesar de su denodado empeño por mantener las apariencias impolutas y salvaguardar la imagen pública de su unión, ha comprendido, con la amarga lucidez que solo el dolor otorga, que el perdón de una traición no es suficiente para recomponer los fragmentos de un amor herido. Hay heridas, grietas en el alma, que no se cierran por mucho que se intenten disimular con fotografías de postal o con cenas de etiqueta en la opulenta calle Serrano. La realidad se impone cruda y descarnada, y es que por más que la marquesa se esfuerce con todo su ser, la esencia de Íñigo permanece inalterable. O al menos no experimenta transformación alguna en lo que respecta a ella. No logra conectar verdaderamente, no brinda el apoyo emocional necesario y en muchos momentos simplemente no está presente. Y cuando lo está, la sensación que transmite es la de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar, menos allí. En el círculo más íntimo de Tamara, la preocupación ya no se oculta tras velos de discreción. Se respira una inquietud palpable, una decepción profunda, e incluso se están llevando a cabo conversaciones serias que ya abordan el futuro, pero un futuro que lamentablemente no los contempla juntos. Algunos de los amigos más cercanos de la pareja ya deslizan, con una cautela teñida de resignación, que esta historia tiene una fecha de caducidad inminente, que este último aniversario podría haber sido el postrero. Y lo que resulta aún más impactante es la confirmación, casi velada pero persistente, de que Tamara ya ha consultado a su entorno legal sobre los pasos a seguir en caso de que la ruptura se materialice. Por parte de Isabel Preisler, su silencio se mantiene calculado, una estrategia, pero su expresión, sus gestos son elocuentes y diáfanos. Ya no hay rastro de confianza ni de tolerancia alguna. Ella lo sabía, lo advirtió en su momento y ahora lo está presenciando con una mezcla de pesadumbre y confirmación. El idílico cuento de hadas se ha torcido de forma irremisible, y aunque todavía se exhiben sonrisas impostadas de cara a la galería, en los pasillos discretos del palacio, ya se están preparando los resortes para una salida lo más elegante y menos escandalosa posible. Porque si algo ha aprendido Tamara de la sabiduría y experiencia de su madre, es que en esta intrincada existencia se debe discernir con lucidez cuándo es el momento preciso para retirarse del escenario con la cabeza erguida, conservando la dignidad. Mientras Tamara se esfuerza con una determinación que raya en la heroica por mantener en pie los escombros de un amor que ha perdido su vitalidad, que ya no vibra con la pasión inicial. Íñigo se refugia en una neutralidad desconcertante, en la comodidad de la rutina y en esa actitud indescifrable que sume en la desesperación a quienes aún albergan la fe en esta unión. Porque en lo más profundo de su ser, él es consciente de que transita por una cuerda floja, una travesía peligrosamente inestable. Fue perdonado en una ocasión de manera pública y notoria, después de protagonizar una traición de proporciones monumentales, un acto que habría puesto punto final a cualquier otra relación de pareja. Pero Tamara, contra todo pronóstico y a pesar del escrutinio público, optó por seguir adelante. Apostó con una fuerza inusitada y hoy esa arriesgada apuesta parece estar perdida, irremediablemente desvanecida. ¿Deseas estar siempre un paso adelante en las noticias del corazón? Entonces, haz clic y suscríbete a Alerta Rosa ahora mismo.
Las escapadas idílicas a la Provenza, las cenas íntimas bajo un firmamento de estrellas artificiales, las fotografías milimétricamente editadas y publicadas con un propósito. Todo aquello constituye una fachada, una vitrina meticulosamente orquestada que, sin embargo, se está agrietando de forma ostensible. Ya no hay atisbo de ese brillo cómplice en sus miradas, no existe ya esa conexión profunda, esa chispa que unía. Lo único que perdura es una coreografía ensayada a la perfección para ser representada frente a las implacables cámaras y el ojo público. Pero tras esa puesta en escena, en la intimidad que los rodea, se esconde una distancia insalvable, una vorágine de silencios ensordecedores y un cansancio que ha calado hasta lo más hondo del alma de Tamara. Ella está visiblemente agotada de remar en solitario, de ser la única sustentadora de esta barca que parece naufragar. Es que, como bien susurran algunos allegados a la marquesa, esta historia de amor o lo que queda de ella se encuentra en tiempo de descuento, en un punto de no retorno inminente. Tamara ha transitado un doloroso periplo emocional que la ha llevado desde la esperanza más ferviente hasta el más profundo desencanto, desde la necesidad imperiosa de justificar lo injustificable hasta la cruda asunción de la realidad, y finalmente, desde el acto de perdonar hasta la fría y calculada planificación de un futuro sin el otro. Porque sí, según nuestras fuentes más cercanas y fidedignas del entorno Preisler, ya se han iniciado los contactos discretos con asesores legales especializados. Nada que anuncie un escándalo explosivo aún, pero sí lo suficiente como para comprender que el punto final de esta historia está más cerca que nunca, casi al alcance de la mano. La incertidumbre se cierne, pero la dirección es clara. ¿Y qué dice Íñigo ante todo esto? Nada. Simplemente calla, soporta la presión en un mutismo que no concede explicaciones, se deja llevar por la inercia de los acontecimientos, por la corriente que lo arrastra sin que oponga resistencia. Pero en ese silencio, en esa inactividad, también se esconde una respuesta, una declaración tácita. Porque quien ama con la fuerza del verdadero sentimiento, lucha con denuedo por su relación, se aferra a ella con garras y dientes. Quien permanece mudo, impasible ante el desmoronamiento inminente de su vínculo, es porque hace mucho tiempo que ha claudicado, que ha abandonado la contienda. El mutismo persistente de Íñigo no es sinónimo de prudencia o discreción, es más bien una manifestación cruda y desoladora de su indiferencia, y eso, amigos oyentes, duele más, mucho más que cualquier traición de índole pasional. Suscríbete a Alerta Rosa y no te pierdas ni el más mínimo detalle de cómo terminará este fascinante y desgarrador episodio. Ahora, en este ajedrez de altas esferas y emociones desbordadas, solo resta una pieza por mover, una decisión por tomar. Definir el cuándo y el cómo, porque el desenlace ya está más que claro, sellado por la realidad que se impone. Esta pareja que en su momento acaparó portadas, vendió exclusivas a precios desorbitados y llenó las páginas de un sinfín de revistas del corazón. Se encamina inexorablemente hacia el cierre de una historia que, aunque nació brillando con un fulgor casi cegador, promete desvanecerse en las sombras, convirtiéndose en un testimonio más de los amores que la fama y la presión social terminan por marchitar. Y aquí, en Alerta Rosa, te lo vamos a contar palabra por palabra, hasta el último segundo de esta fascinante crónica del desamor. Mantente conectado a Alerta Rosa para nunca perderte lo último en los dramas que conmueven al mundo del corazón y la farándula. Hasta la próxima, queridos seguidores.